Imagina por un momento que dentro de ti habita un río caudaloso. A veces fluye con suavidad, reflejando el cielo sereno. Otras se desborda con fuerza, arrastrando todo a su paso. Ese río es tu mente, y sus corrientes son tus impulsos. No son enemigos, pero tampoco deben ser dueños de tu destino. El arte de vivir en paz comienza cuando aprendes a observar ese río sin dejarte arrastrar por él. El impulso nace en un instante, como una chispa que aparece antes de que la razón pueda pronunciar palabra. Surge del deseo, del miedo, de la costumbre o del ego herido. No es malo en sí mismo, pero cuando gobierna tus actos, te convierte en esclavo de lo momentáneo. La verdadera libertad no consiste en hacer todo lo que deseas, sino en elegir con serenidad qué merece ser hecho. Quien busca una vida tranquila debe comenzar por cultivar la pausa. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio sagrado, aunque muchas veces parezca invisible. En ese breve instante reside tu poder. Si aprendes a habitarlo, descubrirás que no estás obligado a reaccionar. Puedes observar, respirar y decidir. Esa pausa es la semilla de la conciencia. No necesitas luchar contra tus impulsos como si fueran adversarios. La lucha genera más agitación. En cambio, míralos con compasión, como mirarías a un niño inquieto que aún no comprende el mundo. Pregúntate, ¿de dónde viene este impulso? ¿Qué busca proteger o conseguir? Al hacer esto, transformas la reacción en entendimiento y el entendimiento en dominio. La mente inquieta busca gratificación inmediata. Quiere respuestas rápidas, placeres instantáneos, alivio sin esfuerzo. Pero la paz no se encuentra en lo inmediato, sino en lo profundo. Es un estado que se construye con paciencia, como quien cultiva un jardín. Cada vez que eliges no ceder a un impulso destructivo, plantas una semilla de serenidad. Cada vez que respondes con calma en lugar de reaccionar con prisa, riegas ese jardín interior. El dominio de uno mismo no es rigidez ni represión. No se trata de negar lo que sientes, sino de comprenderlo sin permitir que te gobierne. Cuando un impulso surge, respira profundamente y permite que exista sin actuar de inmediato. Descubrirás que, como las olas del mar, también los impulsos se elevan y luego se disuelven. La tranquilidad no es ausencia de emociones, sino equilibrio en medio de ellas. Un corazón en paz puede sentir ira sin volverse violento, puede experimentar deseo sin volverse dependiente, puede conocer el miedo sin rendirse ante él. Ese equilibrio nace de la práctica constante de la atención y la intención. Recuerda que cada acción que realizas deja una huella en tu ser. Si actúas impulsivamente, refuerzas el hábito de la reacción. Si actúas con conciencia, fortaleces el hábito de la serenidad. Así, poco a poco, te conviertes en arquitecto de tu carácter. No busques resultados inmediatos. El camino hacia el dominio interior es lento, pero firme. Cada pequeño momento de conciencia es una victoria silenciosa. Cada impulso observado sin obedecer es un paso hacia la libertad. Hoy comienza tu práctica. No necesitas cambiar toda tu vida en un solo día. Basta con que observes un impulso, solo uno, y elijas no seguirlo. En ese sencillo acto habrás iniciado una transformación profunda, porque quien aprende a gobernarse a sí mismo encuentra una paz que nada externo puede perturbar. El silencio interior y la raíz de la claridad. En el corazón de todo ser humano existe un espacio de silencio que no ha sido tocado por el ruido del mundo. No es un lugar lejano ni inaccesible. Está presente en ti ahora mismo, aunque muchas veces quede oculto bajo el constante murmullo de pensamientos, deseos y preocupaciones. Aprender a entrar en ese silencio es esencial para quien desea dominar sus impulsos y vivir en serenidad. La mente, cuando no es observada, se mueve sin descanso. Salta de un pensamiento a otro, revive el pasado y anticipa el futuro,
creando una ilusión de urgencia constante. De este movimiento nacen muchos de los impulsos que perturban tu paz. Por ello, antes de intentar controlar tus acciones, es necesario comprender la naturaleza de tu mente. El silencio interior no significa ausencia total de pensamiento, sino la capacidad de no identificarse con cada idea que aparece. Así como el cielo no se ve alterado por las nubes que lo cruzan, tu conciencia profunda permanece intacta mientras los pensamientos pasan. Cuando comprendes esto, dejas de reaccionar automáticamente ante cada impulso mental. La práctica del silencio comienza con algo tan sencillo como la atención a la respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No intentes cambiarlo, solo sé testigo. En ese acto simple, tu mente empieza a aquietarse, y en ese aquietamiento surge un espacio donde los impulsos pierden su fuerza. Muchos temen el silencio porque en él aparecen emociones que han sido ignoradas. Sin embargo, aquello que evitas te gobierna, mientras que aquello que observas se transforma. Si al guardar silencio surge inquietud, tristeza o impaciencia, no huyas. Permanece presente. Es en esa permanencia donde comienza la verdadera liberación. El impulso necesita ruido para crecer. Se alimenta de pensamientos repetitivos y emociones descontroladas, pero cuando entra en contacto con el silencio consciente, se debilita. No porque lo haya reprimido, sino porque ya no encuentra el terreno fértil donde expandirse. Cultivar el silencio es un acto de disciplina suave. No se trata de obligar a la mente a callar, sino de invitarla a descansar. Dedica cada día unos minutos a estar contigo mismo sin distracciones, sin palabras, sin juicios, sin expectativas. Al principio puede parecer incómodo. Con el tiempo se convertirá en un refugio. A medida que el silencio se vuelve familiar, notarás cambios sutiles pero profundos. Tus reacciones serán menos intensas, tus decisiones más claras, tu presencia más firme. Ya no actuarás desde la prisa, sino desde la comprensión. El silencio también te enseña a escuchar, no solo a los demás, sino a la vida misma. En ese estado, percibes con mayor claridad lo que es necesario y lo que es superfluo. Los impulsos dejan de confundirte porque puedes verlos tal como son. Movimientos pasajeros, no órdenes que debas obedecer. Quien cultiva el silencio interior desarrolla una fuerza serena. No necesita imponerse ni resistirse con violencia. Su dominio nace de la claridad. Y en esa claridad encuentra una paz que no depende de las circunstancias externas. Hoy, regálate un momento de silencio, no como una obligación, sino como un acto de cuidado hacia ti mismo. Siéntate, respira y observa. Tal vez descubras que la tranquilidad que tanto buscas no está fuera, sino esperando pacientemente dentro de ti. Muchos asocian la disciplina con rigidez, sacrificio o imposición. La imaginan como una fuerza severa que limita la libertad. Sin embargo, la verdadera disciplina no nace del castigo, sino del amor. Es el compromiso silencioso de cuidar tu vida con atención, de elegir lo que te fortalece por encima de lo que te debilita, incluso cuando el impulso inmediato te invita a lo contrario. El ser humano suele buscar lo fácil, lo rápido, lo que brinda alivio inmediato. Pero aquello que se obtiene sin esfuerzo rara vez construye paz duradera. La disciplina consciente te enseña a mirar más allá del instante, a comprender que cada pequeña elección tiene un eco en tu interior. No se trata de negarte placeres, sino de discernir cuáles te acercan a la serenidad y cuáles te alejan de ella. Cuando actúas sin disciplina, quedas a merced de tus impulsos. Hoy decides una cosa, mañana otra. Tu mente se vuelve inestable y con ello tu vida. En cambio, cuando cultivas la disciplina, comienzas a construir una base firme.
Tus actos dejan de ser reacciones y se convierten en expresiones de tu intención más profunda. Pero cuidado, la disciplina sin conciencia puede volverse dureza. No se trata de exigirte perfección ni de castigarte por fallar. La disciplina que transforma es aquella que incluye la comprensión. Si tropiezas, observa sin juicio, aprende y continúa. La rigidez rompe, la constancia consciente fortalece. Empieza con pequeños compromisos, no intentes transformar todo de una vez. Elige una acción sencilla que puedas sostener cada día, levantarte con calma, respirar antes de responder, dedicar unos minutos al silencio. Es en lo pequeño donde se forma el carácter. Cada acto repetido con intención se convierte en una raíz que te sostiene. La disciplina también implica decir no, no desde la negación, sino desde la claridad. Cada vez que eliges no seguir un impulso que sabes que te perturba, afirmas tu libertad. Ese no es en realidad un sí a tu bienestar, un sí a la vida que deseas construir. Con el tiempo, descubrirás que la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en una forma natural de vivir. Tus decisiones fluyen con mayor coherencia y tu mente descansa en la estabilidad que has creado. Ya no necesitas luchar constantemente porque has ordenado tu interior. Recuerda que nadie más puede ejercer esta disciplina por ti. Es un acto íntimo, personal, silencioso. No busca aprobación externa ni reconocimiento. Su fruto es interno, una paz que crece lentamente, pero que se vuelve inquebrantable. También es importante comprender que la disciplina no elimina los impulsos. Ellos seguirán apareciendo porque forman parte de la naturaleza humana. La diferencia es que ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Serás capaz de verlos surgir, reconocerlos y dejarlos pasar sin actuar automáticamente. La disciplina consciente es, en esencia, una práctica de libertad. No te encadena, te libera de aquello que antes te dominaba. Te permite vivir con intención en lugar de reacción, con claridad en lugar de confusión. Hoy, haz un pequeño pacto contigo mismo. No algo grandioso, sino algo verdadero. Cumple esa promesa con atención y respeto. Y cuando lo hagas, reconoce ese acto como lo que es, una expresión de amor hacia tu propia vida, porque quien se disciplina con conciencia no se limita, se transforma. El deseo es una fuerza poderosa que habita en todo ser humano. Es sutil cuando comienza, casi imperceptible, pero puede crecer hasta dominar la mente si no es comprendido. No es necesario eliminar el deseo para vivir en paz. Lo esencial es aprender a observarlo sin quedar atrapado en él. Cada impulso tiene una raíz y muchas veces esa raíz es el deseo. Deseo de placer, de reconocimiento, de control, de evitar el dolor. Cuando el deseo se vuelve inconsciente, conduce a la agitación. Pero cuando es observado con claridad, se transforma en una oportunidad de comprensión. Imagina el deseo como una llama. Si te acercas demasiado sin conciencia, puede quemarte. Si lo niegas por completo, te perderás su luz. Pero si lo observas con atención, puedes comprender su naturaleza y relacionarte con él sin sufrir. Este es el equilibrio que conduce a la serenidad. El apego surge cuando crees que necesitas aquello que deseas para estar completo. En ese momento tu paz deja de depender de ti y pasa a depender de algo externo. Esa es la raíz de la inquietud, porque todo lo externo cambia, se mueve, desaparece. Y si tu bienestar está atado a ello, inevitablemente experimentarás inestabilidad. La práctica consiste en reconocer el deseo sin convertirlo en una orden. Cuando sientas un impulso fuerte, detente y obsérvalo. ¿Dónde se manifiesta en tu cuerpo? ¿Qué pensamientos lo acompañan? ¿Qué historia te está contando tu mente? Al hacer esto, creas una distancia consciente entre tú y el deseo. En esa distancia aparece la libertad.
Ya no eres el deseo, eres quien lo observa, y desde ese lugar puedes elegir. Tal vez decidas actuar, pero ya no será desde la compulsión, sino desde la claridad. O tal vez decidas no hacerlo, y descubrirás que el deseo, como una ola, también se disuelve. Muchos creen que la felicidad está en satisfacer todos los deseos, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuanto más se alimenta el deseo sin conciencia, más crece su demanda. Es un ciclo que nunca se completa. En cambio, quien aprende a no apegarse encuentra una forma más profunda de satisfacción, una que no depende de la acumulación ni de la repetición. No se trata de renunciar al mundo, sino de relacionarte con él sin perderte en él. Puedes disfrutar, crear, amar, experimentar, pero sin convertir nada en una necesidad absoluta. Cuando no te aferras, puedes apreciar más plenamente, porque no hay miedo a perder. El desapego no es frialdad ni indiferencia. Es una forma de amar sin posesión, de vivir sin dependencia. Es permitir que las cosas sean como son, sin exigir que llenen vacíos internos. Y en esa aceptación surge una paz que no fluctúa con cada cambio externo. A medida que practiques esta observación, notarás que muchos impulsos pierden intensidad, no porque los hayas reprimido, sino porque ya no les das el mismo poder. Te vuelves más ligero, más claro, más presente. Recuerda, no eres tus deseos, ni tus impulsos, ni tus pensamientos. Eres la conciencia que los observa, y en ese reconocimiento se encuentra una libertad profunda. Hoy, cuando surja un deseo, no corras tras él ni lo rechaces. Simplemente obsérvalo. Permanece presente. Tal vez descubras que, en ese acto sencillo, comienza a abrirse una nueva forma de vivir, más libre, más consciente, más en paz. En un mundo que se mueve con prisa, la paciencia se ha vuelto un arte olvidado. Todo parece exigir inmediatez, respuestas rápidas, resultados visibles, satisfacción instantánea. Sin embargo, la verdadera paz no florece en la urgencia, sino en la quietud del tiempo comprendido. La paciencia no es esperar sin propósito, es saber habitar el proceso sin ansiedad. El impulso, por naturaleza, rechaza la espera. Quiere ahora lo que apenas comienza a gestarse. Se inquieta ante la demora y se desespera ante la incertidumbre. Pero quien se deja arrastrar por esa urgencia vive en constante tensión, siempre persiguiendo algo que aún no llega o temiendo perder lo que apenas tiene. La paciencia, en cambio, es una forma de sabiduría silenciosa. Es la capacidad de confiar en el ritmo natural de la vida. Así como la semilla no se convierte en árbol en un solo día, tu transformación interior también requiere tiempo. Cada esfuerzo consciente, cada momento de atención, cada impulso observado sin reacción, es parte de un proceso que se desarrolla de manera invisible, pero firme. Practicar la paciencia no significa permanecer inmóvil, sino actuar sin desesperación. Puedes avanzar, trabajar, construir, pero sin la agitación que nace de querer forzar los resultados. Cuando actúas con paciencia, tus movimientos se vuelven más precisos, tus decisiones más claras y tu mente más estable. Uno de los mayores desafíos para la paciencia es la incertidumbre. La mente busca seguridad, quiere saber qué sucederá, cómo y cuándo. Pero la vida no siempre ofrece esas respuestas. En ese espacio de lo desconocido, el impulso se intensifica. Quiere llenar el vacío con acción inmediata, aunque no sea la más adecuada. Es aquí donde la paciencia se convierte en una guía. Te invita a permanecer, a no precipitarte, a permitir que la claridad emerja antes de actuar. A veces, no hacer es la acción más sabia. A veces, esperar es avanzar. La impaciencia, por el contrario, nubla la percepción. Te lleva a decisiones apresuradas, a palabras que luego lamentas, a caminos que no reflejan tu intención profunda. Es una forma de resistencia al presente, una lucha contra lo que es.
La paciencia te enseña a reconciliarte con el momento actual, a comprender que cada instante tiene su propósito, incluso si no lo entiendes de inmediato. En esa aceptación, el impulso pierde su urgencia y tu mente encuentra descanso. Cultivar la paciencia es también un acto de humildad. Es reconocer que no todo está bajo tu control, que hay procesos que siguen su propio curso. En lugar de imponer tu voluntad, aprendes a colaborar con la vida, a moverte con ella en lugar de contra ella. Puedes comenzar con pequeños ejercicios. Cuando sientas la necesidad de apresurarte, detente. Respira. Observa si realmente es necesario actuar de inmediato. Permítete unos segundos de presencia antes de responder. Ese breve espacio puede cambiar completamente la calidad de tu acción. Con el tiempo, la paciencia deja de ser un esfuerzo y se convierte en una forma de estar en el mundo. Tu ritmo interno se desacelera y con ello, tu percepción se amplía. Ves con mayor claridad, sientes con mayor profundidad, actúas con mayor coherencia. Recuerda que todo lo que tiene valor requiere tiempo. La paz, la claridad, el dominio de uno mismo. No son logros instantáneos, sino frutos de una práctica constante. La paciencia es la guardiana de ese proceso. Sin ella, abandonas antes de comprender. Con ella, perseveras hasta transformar. Hoy, permite que el tiempo sea tu aliado. No corras delante de la vida. Camina con ella. Y en ese paso sereno descubrirás que aquello que buscas no estaba en la velocidad, sino en la profundidad con la que eliges vivir cada instante. Existe una verdad sencilla, pero transformadora. No puedes controlar todo lo que ocurre en tu vida, pero siempre puedes elegir cómo responder. En esta comprensión descansa el inicio de la verdadera libertad. Mientras creas que tus reacciones dependen de lo externo, vivirás atado a las circunstancias. Pero cuando reconoces tu responsabilidad interior, descubres un poder que nadie puede arrebatarte. El impulso muchas veces se justifica en lo que sucede afuera. Reaccioné así porque me provocaron, no pude evitarlo. Las cosas me superaron. Estas ideas, aunque comunes, te alejan de tu centro. Colocan tu bienestar en manos de factores que no puedes controlar. Y cuando eso ocurre, la paz se vuelve inestable. Asumir la responsabilidad interior no es culparte, sino reconocerte como el autor de tus respuestas. Es comprender que entre lo que ocurre y lo que haces con ello, existe un espacio de elección. Ese espacio puede ser pequeño al principio, casi imperceptible, pero con práctica se expande hasta convertirse en una herramienta poderosa. Cuando surge un impulso, tienes la oportunidad de detenerte y preguntarte, ¿cómo quiero responder realmente? No desde la reacción automática, sino desde la intención consciente. Esta pregunta, aunque sencilla, abre una puerta hacia una forma más elevada de actuar. La responsabilidad interior también implica observar tus patrones. Hay reacciones que se repiten, enojos, respuestas defensivas, decisiones impulsivas. No son casualidad, son hábitos construidos a lo largo del tiempo. Pero así como fueron aprendidos, también pueden transformarse. Para ello, es necesario dejar de señalar hacia afuera y comenzar a mirar hacia adentro. No para juzgarte, sino para comprenderte. ¿Qué te activa? ¿Qué temes? ¿Qué buscas proteger? En estas preguntas se encuentran las raíces de tus impulsos. Al asumir esta mirada, recuperas tu poder. Ya no eres una hoja movida por el viento de las circunstancias. Te conviertes en alguien que, aún en medio de la tormenta, puede elegir su dirección. Tal vez no puedas detener el viento, pero sí puedes ajustar tu vela. Este tipo de responsabilidad requiere valentía. Es más fácil culpar que transformar. Pero solo quien se hace cargo de sí mismo puede evolucionar. Y en ese proceso, la vida deja de ser algo que simplemente sucede y se convierte en una experiencia que conscientemente construyes.
También es importante recordar que elegir conscientemente no significa hacerlo perfectamente. Habrá momentos en los que reaccionarás sin darte cuenta. No te castigues por ello. Observa, aprende y continúa. La responsabilidad interior incluye la capacidad de perdonarte y seguir adelante con mayor claridad. Cada elección que haces fortalece una dirección. Si eliges reaccionar impulsivamente, refuerzas ese camino. Si eliges responder con conciencia, creas uno nuevo. Con el tiempo, ese nuevo camino se vuelve más natural, más accesible, más fuerte. La paz interior no depende de que el mundo sea perfecto, sino de que tú seas capaz de responder con equilibrio ante lo imperfecto. Esa es la esencia de la responsabilidad interior. No controlar la vida, sino participar en ella con conciencia. Hoy, observa tus decisiones, no las más grandes, sino las pequeñas, cómo respondes, cómo hablas, cómo actúas. En cada una de ellas hay una oportunidad de elegir diferente, y en cada elección consciente estás dando forma a una vida más tranquila, más libre, más tuya. Porque al final, quien aprende a elegir con claridad, deja de ser prisionero de sus impulsos y comienza a ser creador de su destino interior.